evaluación, nuestro siguiente exponente es León Mujeres Expósito, que nos va a hablar sobre los significados de la justicia en la evaluación del aprendizaje. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿La media? 25 para guardar al final para si es posible. Bueno, la ponencia que voy a presentar está basada en un artículo que publicamos este año y que es un producto, digamos, tangencial de una investigación más a largo plazo que está interesada en buscar indagar sobre el potencial que las prácticas cotidianas en la escuela tienen para la formación ciudadana participativa. La primera lógica es la lógica de la fabricación de jerarquías, es decir, es una evaluación que a través de su ejercicio crea jerarquías de excelencia entre los estudiantes, y una lógica que está centrada en la regulación de los aprendizajes. En el primer caso, el aprendizaje está al servicio de la evaluación. Esta última termina muchas veces por subordinar la enseñanza. Aprendemos para ser evaluados. En la segunda lógica es a la inversa. Somos evaluados para aprender mejor. La primera lógica está centrada en fabricación de jerarquías. A través de la evaluación se construye la idea de los mejores o peores estudiantes. Se comparan, se clasifican, se seleccionan y se excluyen los estudiantes de acuerdo a su evaluación. Esta lógica tiende a la estandarización. A todos los estudiantes se les evalúa de la misma manera, independientemente de sus diferencias. Privilegia una forma de evaluación para todos los tipos de aprendizaje, que generalmente es el examen tradicional. Generalmente el alumno es pasivo, es el objeto y no el sujeto de la evaluación. Siempre él es evaluado y no participa ni en su propia evaluación ni en la evaluación de sus compañeros. En estos rasgos, al contrario, la lógica de la regulación de los aprendizajes está centrada en que la evaluación es una búsqueda de información para comprender y mejorar el proceso de aprendizaje. Tiende a la individualización. A los alumnos se les evalúa de formas distintas porque responde a una pedagogía diferenciada. Digamos, si algo hemos aprendido de las teorías del aprendizaje es que las personas construimos el aprendizaje de formas diferentes. Por lo tanto, las pedagogías, y esto los profesores en educación básica lo tienen mucho más trabajado que nosotros en educación superior, trabajamos una pedagogía diferenciada en el aula y no enseñamos a todos los estudiantes por igual, por lo tanto no los evaluamos de la misma manera. ¿Podemos bajar? Claro. El alumno es sujeto de su propia evaluación, participa en su evaluación y la de sus compañeros. Se trata de no solo ver el producto del aprendizaje, sino evaluar el proceso de aprender y también los productos. En fin, hemos oído distintos rasgos que podrían tener estas dos lógicas. Los pueden ver ahí, quisiera no profundizar tanto en ellos. Ahora bien, la lógica de la fabricación de jerarquías de excelencia encuentra un sustento en la sociología de la educación funcionalista, particularmente en el trabajo de Parsons. En su texto clásico sobre el salón de clases como sistema social, Parsons establece que hay 4 condiciones estructurales del salón de clases, es decir, 4 condiciones que hacen que algo sea un salón de clases. Esto es que hay una homogeneidad en las condiciones de los estudiantes, particularmente en términos de edad. Estamos hablando de educación básica, y en Estados Unidos y también en México encontramos generalmente una cierta homogeneidad en las condiciones socioeconómicas de los estudiantes en el aula. El siguiente rasgo estructural es que hay una diferencia entre el mundo infantil o juvenil y el mundo adulto. El primero está representado por los estudiantes y el segundo está representado por el profesor. Hay una asignación de tareas comunes. A todos los estudiantes se les asignan las mismas tareas. Y el cuarto rasgo es que hay una evaluación sistemática de esas tareas.
La sistematicidad radica en que es un proceso que trata de permanecer homogéneo para todos y de ser explícito en su procedimiento. Estos rasgos estructurales posibilitan, dice Parsons, que el desempeño escolar sea el eje central de diferenciación tanto de trayectorias escolares como de diferenciación futura en otros ámbitos sociales. Es decir, si a alguien le va bien en la escuela o después de esta, es fundamentalmente por su desempeño escolar. Este es el planteamiento funcionalista. Esto implica que aceptemos la desigualdad que es producto de una trayectoria escolar más o menos exitosa, e implica una cierta concepción de la justicia que ahorita vamos a profundizar en ella. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando yo tengo a niños que no tienen edades diferentes, que vienen de situaciones socioeconómicas más o menos homogéneas, a los que le asigno tareas iguales y a los que trato de evaluar de la misma forma, la diferencia no se debe, de acuerdo a este principio, ni a condiciones de origen, ni a discriminación, ni a preferencias personales del profesor, ni a desigualdades que tengan que haber en el aula, sino fundamentalmente al desempeño, que luego ya Parsons lo diferencia entre cognoscitivo y moral, pero no voy a profundizar en eso. Este esquema, digamos, asegura una visión de la justicia. Hay igualdad formal de oportunidades, todos tienen la misma edad, ciertas condiciones, todos las mismas tareas, tienen las mismas oportunidades de ser evaluados o de tener un mejor desempeño. Hay imparcialidad, generalmente representada en el juicio del profesor, y el mérito se presenta como el criterio diferenciador y distributivo, es el principio de la meritocracia. A la gente le va bien de acuerdo a sus méritos. Entonces, lo que encontramos es que los rasgos que plantea Parsons son totalmente coherentes con la lógica de la fabricación de jerarquías en la evaluación del aprendizaje. Eso quiere decir que la evaluación del aprendizaje de alguna manera socializa o da por sentado ciertos principios acerca de la justicia que en este caso los llamamos liberales. Meter a todas las vertientes del liberalismo en una sola cosa es complicado, pero principalmente nuestro análisis retoma la obra de John Rawls y de Robert Nozick, que uno es un liberalismo más, digamos, moderado, y el otro es, digamos, el planteamiento libertario. Estos dos autores, sin embargo, tienen principios en común. La igualdad, y voy a profundizar en la igualdad formal de oportunidades, la imparcialidad y la meritocracia. En su teoría sobre la justicia, John Rawls plantea que para que haya una sociedad justa debe de haber una cierta igualdad entre sus miembros, particularmente en una serie de principios y derechos que son asignados a todos por igual. En el caso de Robert Nozick, y particularmente cuando entra en el tema de la regulación del Estado, deben de haber reglas básicas que apliquen a todos por igual. En el tema de la imparcialidad, Rawls desarrolla toda su teoría de la justicia partiendo de una situación hipotética, y que le llama la posición original. Rawls supone una situación hipotética en la que las personas están tratando de encontrar los principios fundamentales sobre la justicia que puedan regir a esa sociedad. Y para esto plantea la idea del velo de ignorancia. Para llegar a los principios fundamentales que no favorezcan a ninguno de nosotros, todos tenemos que tener un velo de ignorancia acerca de nuestras características y la de los demás. De tal manera que si yo no sé si soy pobre, rico, blanco, no sé qué, ni cómo es el otro, no voy a proponer un principio que pueda favorecer algunas de mis características. Este velo de ignorancia, ¿no?, desde la postura de Rawls, garantiza que los principios fundamentales que él
delimita sobre la justicia, que son dos, no favorezcan a ninguna de estas características. No voy a profundizar en los dos principios, sino en cómo llega Rawls a ellos. La situación o la posición originaria, por ser una posición hipotética, implica que el propio Rawls es el que decide las reglas del juego. El propio Rawls es el árbitro imparcial que, digamos, la posición liberal sobre la justicia siempre reclama. Bueno, la idea de la meritocracia, muy ya conocida por todos, ¿no?, que plantea que cuando hay un árbitro, igualdad formal de oportunidades, imparcialidad, las diferencias que encontremos en una sociedad son justas si están sentadas en los méritos logrados por cada una de las personas. Ok. La lógica de la regulación de los aprendizajes en la evaluación cuestiona muchos de estos principios de la justicia: la igualdad formal de oportunidades, la imparcialidad y la meritocracia. Y aquí nos basamos mucho en el trabajo de Iris Marion Young y en su crítica a estos principios, ¿no? Entonces, plantea que más que plantear una igualdad formal de oportunidades, todo tiene que empezar por el reconocimiento explícito de las diferencias, las desigualdades individuales, productos de distintos procesos opresivos de carácter estructural, es lo que plantea la autora. La igualdad formal de oportunidades del liberalismo presenta dos problemas, y aquí se sostiene en gran medida en la sociología de la educación, en los trabajos de Bourdieu, las teorías de la reproducción de la correspondencia, para mostrar que la afiliación de los individuos a diferentes grupos está dada, es decir, están desigualmente ubicados en la sociedad, antes del momento formal de la igualdad de oportunidades. Yo tengo alumnos en el salón de clases que los trato por igual, pero que por sus condiciones están antes de ese momento formal ya ubicados desigualmente. Dice Iris Marion Young que este principio ignora el desenvolvimiento histórico de las relaciones de fuerza en la sociedad. Es un poco lo que plantea Bourdieu también. Y por último, más que acudir al árbitro imparcial para la construcción del juicio, que en el caso de la evaluación del aprendizaje es el maestro, plantea Young que el juicio justo debe de ser una construcción colectiva y que debe de ser un diálogo entre visiones parciales para la construcción del juicio. ¿Qué es lo que plantea la evaluación del aprendizaje centrada en la regulación de los aprendizajes? El juicio justo sobre mi aprendizaje no lo tiene el poseedor de la imparcialidad, sino es construido a través de mi propia visión sobre mi aprendizaje, la visión de mis compañeros y la visión del maestro o de los padres, según a todos los que podamos incluir. Entonces, digamos, el planteamiento teórico es relacionar dos lógicas de aprendizaje con dos formas de ver la justicia, ¿no?, y sugerir que dependiendo de la forma en que estamos evaluando, estamos socializando principios diferenciales sobre lo que es la justicia. Es decir, que puede haber un potencial para formar en valores, transformando la práctica de evaluación del aprendizaje en la escuela, y esto es lo que planteamos a nivel teórico. A nivel práctico, todos lo hemos experimentado como profesores. Los alumnos suelen decir que no es justa nuestra evaluación, o que sí es justa, o criticar nuestro proceso del aprendizaje apelando a la idea de justicia. En el 10º trimestre que vemos Sociología de la Educación, y particularmente en la fase teórica, en donde vemos las teorías de la reproducción, el funcionalismo, de la correspondencia, en donde se plantean estos asuntos, yo les propongo a los estudiantes que definamos principios, la forma en la que vamos a evaluar el aprendizaje de forma colectiva,
y si estamos dispuestos a hacerlo, por ejemplo, de forma diferenciada o va a ser estandarizado. Si quieren que evalúe el profesor o que tengamos distintos puntos de vista. Si quieren que, ¿cuáles van a ser los referentes que vamos a tomar todos para evaluar? Si vamos a evaluar todos los aprendizajes de la misma manera o vamos a escoger formas de evaluación de acuerdo a los aprendizajes distintos. Se suscita una discusión a veces infinita. Esto lo hacemos hacia el final del curso. Empezamos con criterios como en todos los cursos. Yo les digo que siempre en este curso hay una posibilidad de replantear nuestros criterios a la luz de lo que hemos aprendido en el curso. Si hemos visto una teoría que dice fundamentalmente que la escuela reproduce las diferencias de origen y uno de los mecanismos para que eso suceda muchas veces es el aprendizaje. O sea, generalmente al evaluar a todos por igual, los alumnos más privilegiados resultan tener mejores calificaciones y los que no han sido tan privilegiados en distintos aspectos resultan tener peores, ¿no? Entonces, es el planteamiento de la teoría de la reproducción, ¿no? Nosotros reproducimos esas diferencias. La teoría pedagógica además plantea que cada uno, independientemente de las posiciones socioeconómicas, construye aprendizaje de forma diferencial. Toda la teoría de Vygotsky y Piaget sirve para justificar ese principio. Entonces, les planteo, ¿cómo evaluamos a cada uno de forma diferente para no reproducir las diferencias y para reconocer sus procesos diferenciados de aprendizaje? Y para tener una evaluación que está centrada en el aprendizaje y no viceversa. Y luego nos topamos con las condiciones institucionales, porque a fin de cuentas todo ese proceso lo tenemos que traducir en 33.3333 o en una letra. Y es complicado que los estudiantes, porque todas sus experiencias de evaluación de aprendizaje privilegian o tienden hacia la primera lógica, es difícil que acepten una evaluación diferenciada, es difícil que encontremos mecanismos para que quieran ser evaluados por sus compañeros, es difícil que me pongan, curiosamente siempre dicen, bueno, tú vas a tener el 50% de la evaluación y mis compañeros el 25% y yo el 35%. Se sigue reconociendo que el profesor es el que realmente sabe lo que aprendió el alumno, o por lo menos en mayor medida que otro observador. En algunos grupos se logra el ejercicio experimental y resulta un trabajo de evaluación que implica mucho trabajo para todos, porque los alumnos deben de evaluar a sus compañeros no porque les cae bien o mal, sino con base en los productos que hubo en el curso y en el proceso que vieron de sus compañeros, exámenes, trabajos, exposiciones, participaciones. Yo tengo que evaluar a cada alumno de forma diferenciada. Si quieren, después podemos profundizar en eso. Y ellos tienen que hacer una autoevaluación escrita y después, al final del trimestre, en la sesión de evaluación, pasa cada estudiante con sus compañeros evaluadores conmigo y discutimos nuestros puntos de vista sobre su propio aprendizaje. De tal forma que transformar las prácticas de evaluación generalmente implica más trabajo para todos. Entonces, bueno, ahí la vamos a dejar ya.